Ahora sí, vamos a charlar un poquito de mercados con Salvador Viterio. Ahora sí, Salvador, ahí te ponché bien. Ahí me salió. ¿Cómo andás, Pablo? Mira, me hizo acordar cuando toco el piano, pero no invoco a la tecla, ¿viste? Esto es Y bueno, parecido. no pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo va? Gracias Es por la invitación. complicado. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Todo bien, gracias. Bueno, gracias, Salvador, por estos minutos. Queríamos charlar un poquito contigo. Te vi, aparte, activo en redes sociales a partir del anuncio que hizo ayer el Banco Central. Baja 10 puntos la tasa. Bueno, contame vos cómo lo ves. Era una medida un poco que ya se olfateaba en el mercado, la verdad, la idea de que fuesen a bajar las tasas. De todas maneras, por el impacto en precios de los Bonser y también de las LECAP, parecería de que si bien estaba olfateándose un poco la cuestión esta, no estaba totalmente puesto en precios, ya que, bueno, por ejemplo, la caución comenzó a bajar, los Bonseres empezaron a subir bastante post Claro, decisión, baja la porque tasa de rendimiento de estos bonos. exacto, o sea, suben las cotizaciones bajando la tasa que te paga, que es inflación menos X% de acuerdo a la posición, y que la caución también estaba operando en 70% y terminó en torno al 61, 62, que en definitiva se olfateaba, pero aún no estaba ya definido. Lo que Medio pasa, Salvador, importante. perdóname, se sabía que iba a bajar la tasa, pero no en qué magnitud. Exactamente, se Claro. veía entre 10, en algunos momentos se comentaba hasta 20 puntos. Me parece que 10 está relativamente bien. Bajar de 20, o sea, bajar 20 puntos, o sea, unos 2.000 puntos básicos, hubiese sido ya otra medida de otra magnitud. De todas Claro. maneras, los dólares financieros estuvieron relativamente tranquilos y que va en la sintonía esta de seguir licuando, de que, bueno, el cepo parece que va a seguir, o por lo menos eso es lo que a mí me da la impresión de que con todo esto implícitamente te están diciendo eso. Y que bueno, en la medida de que esto continúe de esta manera, al gobierno le sirve seguir esta licuación en términos reales y que bueno, va hacia ese camino. Sí, hay una licuación fuerte, ¿no? Yo hace un ratito recorría la tasa de plazos fijos, ¿no? Promedio, los bancos fueron al 60, bajaron del 70 al 60. Algunos bancos están incluso por abajo, el BBVA se puso al 57. La tasa es 4,5 más o menos, la tasa en el mensual de un plazo fijo. Sí, estaba rondando a eso, Bueno. que ahora como bien comentás, van a empezar a bajar. Una medida importante de ayer fue lo referido a las cuentas remuneradas, que ahí hay que prestarle atención porque en definitiva las cuentas remuneradas son el correlato de los fondos money market, es decir, aquellos fondos de suscripción y rescate inmediato, que lo que se hizo ahora el Banco Central es decir, bueno, del total de depósitos, un 10% lo tenés que encajar, le dice al banco, aumentando el costo financiero, porque esto es una medida que traía cierta controversia antes, porque como no le exigen encajes, se quedaban aproximadamente con 10 puntos anuales de rendimiento. Dicho esto sintetizado, las tasas de fondos comunes de este tipo deberían ir hacia un sendero de 55, 57% anual, básicamente, que venían de estar en 70, 65%. Salvador, ¿eso le pega también a las billeteras digitales que tienen cuentas remuneradas y que Sí, sí, invierten en money market, ¿no? Esto es un impacto directo para ese segmento, sobre todo. exactamente. Todas esas billeteras virtuales bueno, más de uno estará acostumbrado a utilizar, que deja su dinero y ya comienza a rendir. Bueno, básicamente el correlato de todo eso son estas cuentas remuneradas y en definitiva va a haber una disminución del rendimiento que estaba obteniendo, que en definitiva es todo parte de lo mismo, todo parte de la licuación macro que están queriendo ocasionar y que al mismo tiempo al gobierno, bueno, esto le conviene, que quiere disminuir la mayor cantidad de pesos posibles en términos de poder de compra. Ahora, te pregunto, si yo tengo plata de mi empresa, ¿no? En una cuenta corriente, en una caja de ahorro, y suscribo Money Market, ¿esa suscripción de Money Market está afectada por el encaje de 10% o esto es cuando se suscribe desde una cuenta remunerada? Normalmente, cuando suscribís a un fondo, el fondo se da vuelta y lo coloca en una cuenta remunerada. Entonces, a partir de ahí, como los bancos tienen que encajar el 10%, le ofrecen menos tasa a Claro, los claro. Ya. fondos y eso te lo trasladan a vos. Bueno, o sea que es un impacto no solo para el que tiene una billetera digital que va a cobrar menos por su cuenta remunerada, sino también para la tesorería de las empresas.
que dice, che, bueno, hagamos un money market, porque tengo 10 días la plata hasta que pague impuestos, tengo 10 días la plata acá. No puedo ir a comprar dólares, porque me descalzo y cuando quiera pagar el impuesto, si baja el dólar, soné. Bueno, vamos a un money market. Ese money market te va a rendir muy poco ahora. Exactamente, va camino a estar rindiendo eso, un 4,5, 4,2, 4 mensual. Bueno, lógicamente la intención es llevar la tasa lo más bajo posible. También hay que tener en cuenta de que la tasa sí tiene cierto piso, que es el crawling peg. ¿Por qué? Porque en definitiva, si uno coloca la tasa muy cerca del ritmo de devaluación, genera un incentivo completamente distinto y contrapuesto a lo que se está haciendo, porque al exportador le va a convenir financiarse en pesos más que liquidar sus dólares, y al mismo tiempo al importador le va a convenir tomar deuda, pagar la importación ahora, y entonces se genera ese descalce del Banco Central donde se le quita oferta y comienza a aumentar un poco más la demanda. Mira, ahí dice Juan, si baja la inflación no es lógico tasas tan altas. Es cierto que la baja de tasas viene a cuento de la reducción de la inflación, y así lo dice el Banco Central, pero bueno, la verdad que son tasas que están a la mitad del nivel de la inflación, por eso vos hablabas de la licuación que se está buscando, que se acelera claramente, se va acelerando la licuación de los pesos que hoy existen en el mercado. Sí, lógico que están en un sendero de baja de inflación, como tuvimos diciembre 25, enero 20, febrero 13, y ahora se está hablando para el dato que se va a publicar hoy en torno al 10%, pero exacto, lo que comentabas es así. El sendero de baja de inflación también te lo están marcando con un sendero de baja de tasas. El esquema de, llamémosle, de 3 tasas importantes de la economía que quiere mantener el gobierno es inflación, tasa y crawling. Eso es básicamente el esquema que quiere seguir manteniendo esta gestión, porque entre inflación y tasa te licúan, y entre crawling y tasa permiten de que exacerbar o por lo menos alentar a que las liquidaciones del agro y bueno, todo lo que se viene ahora no sea contraproducente, porque si no les conviene, en vez de hacer carry, les conviene quedarse con los dólares. Se supone que esta licuación apunta a la apertura del cepo al final del día, ¿no? Es decir, que en la medida que haya menos pesos, que los va a haber porque van creciendo mucho menos que la inflación, y si el Banco Central recupera reservas, digamos, esto es lo que transmite el propio presidente, ¿no? Menos pesos, más dólares. Bueno, al final del día el camino conduce a la apertura del cepo, que no creo que vaya a ser algo de inmediato. Esto quedó claro que tampoco de corto plazo. Sí, yo creo que, a ver, que el sendero que están marcando implícitamente es, bueno, de que aún hay cepo para rato, porque esta baja de tasas, si me lo bajás y no me permitís la libre movilidad de capitales, es lo que hoy te justifica que estés pagando paridades de los bonos SER en 130%, 125%, contra un bono en dólares que tiene una paridad de 55, 60%. La justificación de eso, perdón, la justificación de eso que estás encerrado, estás encepado, como se dice. Exactamente, estás encepado, entonces si me bajas la tasa, implícitamente me estás diciendo, mira, yo no voy a dejar de que me vayas a dólar todavía, esta tasa real tan negativa, uno tendería a pensar de que genere incentivos para dolarizar. ¿Y por qué básicamente no sucede? Porque en definitiva tenemos un cepo. Entonces, tenés bastante oferta en el mercado financiero de dólares, tenés un corralón hecho en términos de pesos, entonces lo que me está diciendo, bueno, el cepo está, vamos a tratar de liberarlo, esto va a ser un sendero de unificación, pero yo lo veo más bien tarde que temprano, es decir, estoy pensando ya más para último trimestre de 2024, con todas las medidas que están tomando, eso es un poco la sensación que me da. Mirá lo que dice Víctor, si no baja el costo financiero total de los préstamos no va a haber demanda. Las tasas son bajas, pero los FT están alrededor del 300%. Tienen razón, ¿eh? O sea, no hay que quedarse, uno siempre lo dice esto, pero es importante remarcarlo, con la tasa del préstamo, la tasa nominal anual, sino con el costo financiero total, que es donde entran los impuestos, los gastos administrativos, y bueno, un montón de cuestiones que hacen que el costo financiero total a veces sea el triple que la tasa nominal. Sí, exactamente. El número a mirar bien fino es el costo financiero, que como bien decís, costo financiero total que incluye, por ejemplo, IVA, sellos, comisiones que cobren por el préstamo, etcétera, que te lleva, y además que es la manera correcta también de mirar la tasa porque la hacen tasa efectiva, no en tasa nominal. Sí. Pero sí, tema créditos, me parece que
puede llegar a haber una reactivación, pero no a partir de esta baja de tasas. Es decir, el tema créditos no es solamente baja de tasas, sino también perspectivas. Entonces, Obvio. en la medida de que las perspectivas no estén claras, o por lo menos haya incertidumbre hacia dónde estamos yendo en materia económica, porque en definitiva, por más que las tasas sean bajas, es difícil decirle a alguien de la construcción, por ejemplo, invertí, poné cuando tiene el 40% del interanual que se le cayó a Claro. la construcción. Sí, y después tenés Entonces, sectores, yo lo comentamos ayer en el programa con Máximo Tenero, aquí también en Hora Play. Hay empresas que están súper estoqueadas, se sobreestoquearon el año pasado, compraron de todo aprovechando la brecha cambiaria. ¿Y hoy para qué me voy a endeudar? En todo caso, salgo a vender stock, digamos. exactamente. Por ejemplo, de un lado que me toca tenerlo más de cerca, el sector agro, se sobreestoqueó bastante en lo que respecta a bienes durables el año pasado y el anterior. ¿A qué me refiero? Maquinarias, también terrenos, obras de infraestructura y demás. Entonces, es inversión que ya se hizo y que no se va a volver a hacer por más que las tasas estén exageradamente bajas. O bien se refinanciará el crédito ya tomado, supongamos, pero no es que va a haber un éxtasis de tasas tan solo por baja de tasas, sino más bien se tiene que dar todo en su conjunto, una reactivación económica, y de ahí hay pensar cómo viene la expectativa económica hacia adelante. Salvador, mira, quiero compartir para ir cerrando un gráfico que publicó Fernando Marul, nuestro colega, y vos creo que también hablaste de esto, que es que las reservas netas están en cero. Viste que el gobierno anterior, y se habló mucho de esto, entregó reservas netas menos 10.000 millones. Bueno, el Banco Central fue comprando un montón de dólares y ahora ya no tenemos más reservas negativas. Creo que vos también hablaste de eso. ¿Qué significa? Sí, bueno, ayer lo comentaba también a los chicos de Bloomberg, la cuestión de las reservas netas me daba en esos números, me daba 83, así que estamos en sintonía con Fernando. Sí. Sin descontar bopreales y demás, estamos en reservas netas positivas. ¿Qué quiere decir? De que, bueno, al fin se salió de la situación en la que el Banco Central, todos los dólares que tenía, no eran de él. Eso significa que las reservas netas sean negativas. Que todos los dólares que tiene el Banco Central, no solamente que no son de él, sino que además deben aparte. Hoy está en equilibrio eso. Todos los que tiene, los debe, está prácticamente en cero, apenas positivo. Esto es importante para mejorar el balance del Banco Central, porque en definitiva sabemos de que el balance en dólares del Banco Central, que es justamente un poco esto de las reservas netas con una base caja, es determinante a la hora de ver qué tan solvente es el Banco Aparte, Central. Salvador, perdón, ¿no? Este es el número que mide el Fondo Monetario, reservas netas. No sé si lo calculan como lo están calculando ustedes, pero ellos aluden a las reservas netas, nunca miran las reservas brutas, ¿no? Que son casi 30.000 millones. No, sin duda. Lo que hay que ver siempre es netas. Brutas te va a dar un número que carece un poco de sentido, porque si lo hiciste aumentaste vía deuda las reservas brutas, eso termina en cero. Siempre hay que mirar las netas. La metodología del fondo es un poco distinta a esta, porque también te va a contemplar los pasivos a 12 meses vista. Entonces ahí hay que contemplar también los bopreales. Si yo meto en la ecuación esta, que ahí no está puesto, los bopreales, te da alrededor de menos 2.000 millones. De todas maneras, lo que hay que ver es la tendencia, más allá de la foto. La tendencia es claramente positiva. Ahora vamos hacia meses con buena estacionalidad para el Banco Central, consecuentemente por la mayor oferta de divisas, y que eso va a seguir mejorando. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque mientras mayor respaldo tenga el Banco Central, mayor es la factibilidad de poder levantar el cepo. Entonces, por cada día que pasa que esa línea sube hacia arriba, cada día es más factible que el anterior de levantar el cepo. Porque aparte vos tenés reservas que van a estar aumentando y cada vez menos pesos, ¿no? Porque el gobierno dejó de emitir por su déficit fiscal y lo que emite por compra de dólares absorbe vía bopreal o vía pases pasivos, y porque la tasa de interés, que era otro factor que hacía crear dinero por los pasivos del Banco Central, también ha disminuido mucho. Exactamente, y muchos de los pesos, como bien decís, o se absorbió por bopreal o lo absorbió el Tesoro en las licitaciones, y el resto ha quedado en el propio balance del Banco Central. Es decir, en términos netos, lo que emitió, por ejemplo, por compra de divisas, lo absorbió con los pases. Entonces, no está en la calle todos esos pesos, ya que además, lo que comentás, los pases ahora van a empezar a crecer al 70% anual, y la inflación, si bien está bajando, corre mucho más arriba.
Claro. Salvador, la última te hago. Con este panorama, reservas mejorando mucho, al mismo tiempo menor cantidad de peso, la posibilidad de una presión cambiaria o corrida cambiaria o que el dólar, digamos, salga de este letargo es baja. Es baja, yo no la descartaría, tampoco en las magnitudes de que hemos visto en escenarios pasados, como por ejemplo abril, mayo del año pasado, fue un momento de una corrida, una mini corrida que tuvimos. Yo lo descartaría en ese nivel de magnitudes. No me queda claro si hasta el mismo gobierno incluso no le sería, llamémosle, relativamente sano empezar a tener un poco más de brecha, por el hecho que también te mejora el blend del exportador, el 80-20, te mejora un poco esa Sí. potestad para que liquiden, entonces te puede exacerbar un poquito más esa cuestión. De Claro, todas maneras... Sí, por el tipo de cambio oficial, digamos, con la inflación que hay, subiendo el 2%, otra vez se atrasó un montón. Bueno, esa es otra arista para tocar de cómo fue la performance del dólar oficial, pero bueno, en definitiva, el gobierno tiene bastante acorralado los pesos, que de cierta manera hace cosas que uno podría pensar en otro escenario de que va a generar una corrida o que va a ir el dólar en alza. Por ahora no se da, me parece que también juegan las expectativas. Si sube un poco, puede ser, lo veo factible por desarme de posiciones de bopreales, de que con las liquidaciones del sector agro vayan a comprarse dólares, porque ahora permiten esta operatoria, culminar con el carry, de que en definitiva, viste, el dólar generalmente está relativamente quieto en unos meses, luego corrige y se vuelve a quedar. No lo descartaría, por ahora en el corto plazo me parece que vamos a seguir en esta estabilidad. Salvador, un placer, muchísimas gracias por esta charla. Gracias a vos por la invitación, que anden muy bien. Abrazo grande, hasta luego. Bueno, llegamos al fin, ya viene Maxi Montenegro, espero que la hayan pasado bien, que hayan disfrutado de este espacio. Viernes que viene a las 11 nos reencontramos. Chau, buen fin de semana.